El retorno del chamán Dakota. En la reserva de Standing Rock, en medio de las montañas rocosas y los bosques frondosos de Dakota del Norte, vivía un hombre conocido por todos como Ojo de Águila, el chamán de la tribu Sioux. Era un hombre de mirada profunda y caminar sereno, siempre con un aire místico que lo rodeaba como una sombra luminosa. Ojo de Águila afirmaba con convicción que todo ser humano llevaba alguna enfermedad en el alma, y que la medicina chamánica, aquella que se transmitía de generación en generación, era el único remedio verdadero para sanar el espíritu. La naturaleza es sagrada, cada árbol respira con nosotros y cada bisonte es un hermano, solía decir mientras preparaba rituales en el centro de la aldea. No era un chamán cualquiera, poseía visiones que nunca fallaban. Su tercer ojo, decía él, estaba abierto como el sol al amanecer y su glándula pineal funcionaba de un modo especial que le permitía ver el futuro y predecir eventos con una claridad que asombraba incluso a los más incrédulos. Vivía en una pequeña casa construida de madera y piedra, adornada con plumas y pieles de animales sagrados. Alrededor de esa vivienda, la tribu se reunía en las noches para escuchar sus historias, aquellas que mezclaban sabiduría ancestral con profecías sobre el destino de su pueblo. El territorio donde habitaban, Standing Rock, no era solo un pedazo de tierra, era el alma de la nación Sioux. Allí descansaban los ancestros, y cada rincón estaba impregnado de historia. Desde tiempos inmemoriales, los Dakotas, Lakotas, Nakotas y otras tribus hermanas habían protegido aquellas tierras, cazando bisontes para alimentarse, pero con un profundo respeto por el ciclo de la vida. Solo cazaban a los machos, dejando a las crías con sus madres para que el equilibrio natural jamás se rompiera. Pero no todo era paz. Desde la llegada de los europeos, su mundo había sido devastado por la violencia, el despojo y la codicia. A pesar del Tratado de Independencia de 1868, firmado en el Fuerte Laramie, el gobierno estadounidense había violado su palabra una y otra vez. Ahora, en pleno siglo XXI, una nueva amenaza se cernía sobre Standing Rock, la construcción del oleoducto Dakota Access, un proyecto multimillonario destinado a transportar petróleo, sin importar el daño que causara al cementerio sagrado de los Sioux. El cementerio era el lugar donde moraban las almas de los guerreros y sabios de la tribu. Si aquel oleoducto contaminaba la tierra, sería como profanar sus espíritus. Ojo de Águila se erguía como un defensor incansable de ese lugar, advirtiendo que las consecuencias espirituales serían irreversibles si se permitía tal sacrilegio. El pueblo Sioux no se quedó de brazos cruzados. Miles de hombres, mujeres y niños salieron a protestar, marchando por las calles con pancartas que decían, Standing Rock libre y no al Dakota Access. La gente tocaba tambores de cuero de búfalo y flautas de madera de nogal, entonando cantos ancestrales que resonaban como un grito de guerra y esperanza. Los chamanes se reunieron en círculo, fumando sus pipas sagradas y pidiendo ayuda a los espíritus de sus antepasados. Sabían que el magnate Harold Hamm, apoyado por el entonces presidente Donald Trump, no se detendría fácilmente. Para Hamm, todo se reducía al dinero y al poder, sin importar los derechos de los pueblos originarios. Ojo de Águila, con su rostro pintado de rojo y blanco, proclamó, la profecía habla de un escritor que vendrá a cambiar el destino de nuestra gente. Ese día, el oleoducto será destruido y Standing Rock será libre. Pero la lucha tuvo un costo alto para el chamán. Durante una de las manifestaciones, Ojo de Águila vio como un policía golpeaba brutalmente a un joven de su tribu que solo llevaba una gorra de mapache como símbolo de resistencia. La ira lo dominó y, en un instante de furia, atacó al oficial. El golpe fue tan fuerte que el policía murió. La justicia de los blancos fue implacable. Lo arrestaron, lo juzgaron por asesinato y lo encerraron en una prisión de alta seguridad en Dakota del Sur. Allí, Ojo de Águila vivía entre rejas, rodeado de violencia y miseria. La comida era deplorable y las peleas entre reclusos eran frecuentes. Sin embargo, nadie se atrevía a tocarlo. Todos sabían que él era el chamán, el jefe espiritual de los Sioux, protegido por una fuerza invisible que pocos entendían. La policía lo trataba con crueldad. Cualquier desobediencia lo llevaba directo al hoyo de la perdición, un calabozo oscuro donde los prisioneros eran castigados durante semanas. Pero Ojo de Águila, con su mente astuta, ideó un plan para escapar. Un día, escondió en su bolsillo una pequeña pipa de madera y un encendedor. Había recibido de sus visitantes una mezcla secreta de hierbas sagradas que utilizó para preparar una fumada ceremonial. Cuando aspiró el humo, su espíritu comenzó a separarse del cuerpo. Su conciencia flotó por los pasillos de la prisión, invisible para los guardias. Se metió en la mente del oficial principal y lo volvió loco con sus visiones.
En un instante de caos, el guardia atacó a su propio compañero y abrió las puertas de los presos. Fue entonces cuando Ojo de Águila regresó a su cuerpo, rompió el cuello del oficial más cercano y se vistió con su uniforme. Con paso firme, atravesó los pasillos y salió por la puerta principal sin que nadie lo detuviera. Se dirigió a las colinas de Black Hills, donde tenía dinero y provisiones guardadas. Robó un automóvil con las llaves puestas y manejó hacia el sur, cruzando la frontera con un pasaporte falso y un bigote postizo. En Acapulco, México, encontró un nuevo refugio y abrió un bar que pronto se llenó de turistas curiosos. Mientras tanto, las protestas de los Sioux y la presión mediática lograron un milagro: el oleoducto Dakota Access fue cancelado para siempre. Las noticias recorrieron el mundo, y por primera vez en décadas, el pueblo indígena sintió que la justicia estaba de su lado. El gremio de chamanes celebró con ceremonias sagradas, danzas alrededor del fuego y ofrendas a la Madre Tierra. Ojo de Águila, aunque en el exilio, sonrió al escuchar las noticias. Sabía que la lucha de sus hermanos había valido la pena, y que el cementerio ancestral estaba a salvo. El chamanismo ha vuelto para quedarse, murmuró una noche, mientras observaba el mar de Acapulco bajo la luna llena. La humanidad necesita recordar que somos parte de la Tierra, no sus dueños. Desde entonces, su nombre se convirtió en leyenda. Decían que Ojo de Águila podía enviar mensajes telepáticos desde cualquier lugar del mundo, que su espíritu aún viajaba entre las tribus para guiarlas en sueños. Y aunque vivía lejos de Standing Rock, su alma seguía ligada a esas montañas sagradas, a los bisontes y a los espíritus de sus ancestros. Fin.